Muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente, maestros. Vamos a dar continuación. El día lunes fue prácticamente la presentación del módulo y se presentó, el maestro Rafael presentó por ahí una pequeña actividad. Continuamos hoy con la explicación precisamente del primer módulo a cargo de la maestra Nayeli Castillo. Muy buenas tardes, bienvenidos a todos. El día de hoy vamos a comenzar con la primera sesión del módulo 1 de Office básico y vamos a comenzar de acuerdo a nuestro programa con el software de Word. La actividad del día de hoy está encaminada a realizar un ejercicio práctico en el cual vamos a poder ir apreciando cómo ir aplicando las principales herramientas con las que cuenta Word, que nos pueden ser de gran utilidad dentro de nuestro quehacer, dentro del salón de clases o del aula. Entonces voy a ir poco a poco describiendo las actividades, no tal cual es describir los menús, sino ir aplicando las herramientas, repito, en un ejercicio práctico. ¿Ya no funciona? Entonces les voy a pedir por favor que si hay algún tipo de duda, lo vayan anotando como ya lo dijeron mis compañeros, y al final de la exposición, con muchísimo gusto les aclaramos sus dudas. Les comento que el material que voy a compartir en estos momentos, lo van a encontrar dentro de sus grupos de Classroom, ya se encuentra el material, lo van a publicar en unos momentos, con la finalidad de que ustedes también en casa puedan ir replicando lo visto en la clase. Sugerencia. Traten de no ir siguiendo o replicando lo que yo voy explicando al mismo tiempo, porque si no se van a perder. La sugerencia es que primero vean la exposición, aclaramos dudas y posteriormente ustedes puedan replicarlo con calma en casa, y si hubiera algún tipo de duda, podemos aclararla en las sesiones futuras. Ustedes van a encontrar en sus grupos de Classroom dos archivos, uno que corresponde a una presentación de PowerPoint, donde vienen las características con las cuales vamos a ir trabajando nuestro documento virgen, por decirlo de alguna forma. Esta presentación, repito, va dando paso a paso cuáles son las herramientas que vamos a trabajar, y también van a encontrar ahí mismo en su grupo de Classroom el documento virgen, por llamarlo de alguna forma, que es un documento de Word que ya contiene un texto, el cual no tiene ningún formato en específico. La intención es irlo trabajando poco a poco. Como estamos en el mes patrio, bueno, pues decidimos que la temática de nuestro documento a trabajar fuera respecto a lo que es la independencia de México. Entonces por ahí van a ir prestando atención en este sentido al contenido. Bien, ¿qué nos están pidiendo? De las primeras características que debemos de especificar dentro de un documento de Word son precisamente las de configuración del documento. Dentro de estas características, pues básicamente tenemos tres esenciales, que son las referentes a márgenes, orientación de la hoja y tamaño de la hoja. Entonces, voy a ir campechaneando entre la presentación de PowerPoint y el documento de Word. Entonces, bien, ¿dónde encuentro estas herramientas? Pues nosotros sabemos que las herramientas con las que cuenta Word están clasificadas en ficheros, o lo que le conocemos como menús. Cada uno de estos ficheros o de estos menús cuentan con una serie de herramientas, cada una con un propósito distinto. De lo primero que uno debe de hacer cuando va a trabajar en un documento con Word, es especificar las características de la configuración de página. Y estas se encuentran dentro del fichero disposición. Dentro del fichero disposición, pues tenemos nuestras herramientas clasificadas en tres grupos, que es configurar página, párrafo y organizar. Entonces nosotros vamos a comenzar con las herramientas de configurar página, y lo primero que vamos a hacer es trabajar con la herramienta de márgenes. La herramienta de márgenes lo que hace es que nos delimita el área efectiva de trabajo de nuestro documento de Word, es decir, el espacio en el cual se va a ir capturando el texto que vamos a ir ingresando dentro de nuestro trabajo. Si nosotros le damos clic con el botón izquierdo del mouse a esta herramienta de márgenes, podemos ver que ya hay una serie de
valores preestablecidos por Word, el cual ya nos da una serie de valores tanto para los márgenes superior, inferior, izquierdo y derecho. Podemos trabajar ya con cualquiera de estos valores predeterminados. De hecho, por default, cuando ustedes abran Word, viene preestablecido lo que le llaman como márgenes normal, que es un valor tanto para el margen superior como inferior de 2.5 centímetros y para el margen izquierdo y derecho de 3 centímetros. ¿Qué pasa si yo no quiero trabajar con uno de estos valores ya preestablecidos? En la parte de abajo hay una parte que dice márgenes personalizados. Y aquí me va a abrir un pequeño cuadro de diálogo donde yo voy a poder precisamente darle los valores que yo deseo. Voy a personalizarlos. En este caso, la actividad, voy a proyectar de nueva cuenta mis indicaciones. Me está pidiendo que el margen superior e inferior sea de 3 centímetros y el margen izquierdo y derecho de 2.5 centímetros. Entonces, si regresamos nosotros a nuestro documento de Word, aquí el margen superior, 3 centímetros, inferior 3 centímetros, y aquí el margen izquierdo 2.5 y en derecho también 2,5. De hecho, dentro de este mismo cuadro de diálogo, podemos apreciar que ya nos está dando la opción de definir la orientación de las hojas o de las páginas de nuestro documento. Vean que aquí dice horizontal, quiere decir que ya traía esta característica el documento. Puedo darle incluso desde aquí mismo la opción de vertical, solo tengo que dar un clic con el botón izquierdo del mouse. Vean que la vista previa de mi documento cambia. Estaba horizontal, vertical. Y me dice que lo va a aplicar a todo el documento. Le doy a aceptar. Y si alcanzaron a ver en pantalla, se reflejó el cambio tanto de la orientación de la página como de los mismos márgenes. Incluso puedo, por medio de la herramienta de regla, que es esta pequeña recta numerada, tanto en la parte superior como en la parte izquierda, puedo apreciar el tamaño de mis márgenes. Mis márgenes están acotados por un pequeño sombreado en color gris. Entonces aquí, por ejemplo, puedo apreciar que es de 3 centímetros mi margen izquierdo y mi margen derecho también de 2 centímetros y medio, perdón. Y el superior e inferior de 3 centímetros. Si ustedes no pueden ver esta regla, ustedes tienen la opción de ir al fichero vista. Me está tapando esto, déjenme lo muevo. Pueden ir al fichero vista. Y aquí en el fichero vista, en el grupo mostrar, está precisamente la herramienta de regla. Yo como ya la tengo habilitada, el recuadrito viene con una palomita. Si ustedes no pueden verla, pues basta con que le demos clic en el cuadrito y nos aparece. Esto para tener una referencia visual de qué tan grande o qué tan pequeños nos quedaron nuestros márgenes. Entonces, todo el área que quedó comprendida dentro de nuestros márgenes, pues va a ser el área efectiva de trabajo de nuestro documento. Ahora, esto con respecto a los márgenes. Con respecto a la orientación, volvemos al fichero disposición. Dentro del fichero disposición, exactamente a la derecha de la herramienta de márgenes, está la herramienta de orientación. Ya viene en vertical porque lo pudimos predefinir o determinar dentro del cuadro de diálogo de la herramienta márgenes que trabajamos hace un momento. Pero quiero que sepan que no necesariamente, van o tienen que configurarlo dentro de la herramienta márgenes, sino que contamos con un icono propio para esta herramienta de orientación. Ahora, yo sé que dependiendo de las necesidades de nuestro documento, no necesariamente todo el documento tiene que estar, todas las hojas tienen que tener una orientación en vertical o en horizontal. Son configurables conforme nosotros lo necesitemos. Ahorita de manera inicial lo vamos a dejar en vertical y ya más adelante, de acuerdo a las necesidades de mi propio documento, puedo irlo configurando la orientación.
Ahora bien, para el tamaño de la hoja, esto es súper importante, sobre todo si va a ser para impresión nuestro documento. Tenemos también varios valores predeterminados por Word para el tamaño de hoja. Por default, pues viene el tamaño carta, legal, y vienen cada una de las dimensiones del tamaño de papel. En este caso, nuestra actividad nos está solicitando que lo coloquemos o que definamos el tamaño de la hoja en tipo carta. Entonces, como ya modificamos las dimensiones de nuestro papel, en automático se ajusta el contenido de mi documento, tomando en consideración las nuevas dimensiones de la hoja de trabajo. Estas herramientas son como las básicas para empezar a trabajar con un documento en Word. A partir de este momento, las herramientas que vamos a ver están orientadas a darle ya formato al contenido de nuestro documento. Las herramientas que dan formato al contenido de nuestro documento se encuentran dentro de lo que es el fichero o el menú inicio. Seguramente ustedes ya están muy familiarizados con este fichero porque es el que más utilizamos. De hecho, la primera actividad que se les solicitó el día lunes estaba orientada precisamente a que ustedes reconocieran las herramientas básicas de Word, como lo que son las de formato de texto, para que ustedes pudieran tener como en contexto estas herramientas y retomarlas durante el transcurso de nuestro diplomado. Ahora bien, de acuerdo a nuestras actividades o nuestras indicaciones, nos están solicitando que insertemos un encabezado y que este sea en blanco a 3 columnas. ¿A qué se refiere esta parte? Los encabezados son esas partes, siempre les comento a mis alumnos que hace una semejanza con el cuerpo humano, porque es la parte que se encuentra hasta arriba del documento, ¿no? De ahí el nombre de encabezado, lo relacionamos con la cabeza del cuerpo humano. Entonces, el contenido que nosotros coloquemos en el encabezado va a ser un contenido que se va a ir replicando en todas las hojas de nuestro documento. Generalmente nosotros ponemos información dentro de nuestro encabezado y esta información es aquella que queremos que se replique en todo el contenido. Por ejemplo, si hablamos de un libro, si fuera un escritor el que estuviera trabajando en Word y está haciendo un libro, pues a lo mejor en el encabezado le pone el título del libro, ¿no? Y el título se va a replicar en todas las hojas de este. Entonces, en este caso, nosotros vamos a insertar nuestro nombre y 2 logos. Y esto va a aparecer en todo nuestro documento. ¿Dónde se encuentra la herramienta de encabezado? Está dentro del fichero insertar. Y hay un grupo en específico para estas herramientas que precisamente se llama encabezado y pie de página. Está en esta parte. Si ustedes se fijan, cada vez que yo pongo el cursor encima de alguno de los iconos de las herramientas de Word, me da una breve descripción de qué es lo que hace esta herramienta. Y aquí rápidamente dice, el contenido del encabezado se repite en la parte superior de cada página, ¿no? Si yo le doy clic con el botón izquierdo del mouse, también me va a dar una serie de formatos ya predefinidos por Word referente al encabezado. Entonces, en este caso, para nuestro ejercicio vamos a trabajar con el encabezado en blanco a 3 columnas. Cabe mencionar que cada formato de encabezado que nos da Word tiene ciertas características propias de ellos. ¿A qué me refiero? Hay algunos que ya viene con el número, hay algunos que me permite ponerle una línea en la parte de abajo, es decir, ya trae ciertas características de formato que los hace distintos y nos da una gran variedad de acuerdo a lo que nosotros deseemos. Entonces, yo le di clic en el encabezado en blanco a 3 columnas, ya me lo insertó, ya estoy dentro de mi encabezado, aquí están mis 3 columnas. Dentro de las indicaciones, me muevo a la presentación donde estas vienen, me está solicitando que en la primera columna insertemos el logo de SINADEP, sección 60,
En la columna del medio coloquemos el nombre del participante y en la columna de la derecha el logo del Politécnico. Entonces, vamos a ver. Yo me coloco aquí en la columna izquierda. Vean que si le doy un clic con el botón izquierdo del mouse, en automático se selecciona ese espacio. Entonces, me voy a ir al fichero insertar. Y dentro del fichero insertar tengo un grupo que se llama ilustraciones. Dentro de este grupo tengo dos herramientas que son súper básicas para nosotros, que nos permiten insertar imágenes dentro de nuestro documento de Word. La diferencia radica en la fuente donde voy a tomar esa imagen o esa ilustración. En la primera herramienta, no sé si alcanzan a apreciar que tienen una pequeña imagen como de un cuadro y en la parte de abajo tiene como un monitor. Entonces quiere decir que esta herramienta me va a permitir insertar una imagen considerando que la imagen ya se encuentra dentro de mi equipo de cómputo. Le voy a dar clic. Puede ser dentro de mi equipo de cómputo o de alguna unidad de almacenamiento conectada a este. Si se fijan, en cuanto yo le di clic, en automático me lleva a la biblioteca de imágenes. Entonces, en este caso, yo ya descargué previamente la imagen del logo de SINADEP. Vean que conforme yo empiezo a escribir, ya me va dando opciones alusivas a lo que yo voy tecleando. Entonces ya me lo da, me da el nombre de sinadep.jpg, le doy clic con el botón izquierdo y le doy insertar. Y lo que hizo fue que me la insertó en el espacio que yo previamente había definido al darle clic. Entonces, vean que la imagen pues realmente es bastante grande para el espacio que tenemos definido para nuestro encabezado, de hecho se ve desproporcionado. Entonces lo que vamos a hacer es reducir el tamaño de nuestra imagen. Vean que su imagen está seleccionada y tiene como circulitos en el contorno de esta. Entonces, por ejemplo, yo me coloco en la esquina superior derecha y vean que mi cursor cambia a una flechita de doble cabeza. Entonces, en ese momento yo mantengo presionado el botón izquierdo del mouse y arrastro hacia adentro. Y conforme yo voy arrastrando, voy modificando la dimensión de mi imagen. La voy reduciendo. ¿Qué tanto la voy a reducir? Pues lo suficiente como para que ya se vea proporcionado mi encabezado. Y listo. Acabamos de insertar nuestro primer logo. Quiero insertar el logo del Politécnico, que me lo pidieron en la columna de la derecha. Entonces vuelvo a dar clic con el botón izquierdo, especificando que es en ese punto donde yo voy a trabajar. Entonces vuelvo a irme al fichero insertar, dentro del mismo grupo ilustraciones. Ahora voy a trabajar con la herramienta de imágenes en línea. También tengo el mismo recuadrito como del paisaje, que son como unas montañitas con un solecito, pero ahora tengo aquí, digo, no se alcanza a apreciar muy bien por la proporción de la imagen, pero es como un globito, haciendo alusión a internet. De hecho, la herramienta se llama imágenes en línea. Entonces le doy clic y lo que voy a poder apreciar es que me abre un pequeño cuadro de diálogo. Este cuadro de diálogo ya me permite trabajar con un buscador que es Bing. Entonces aquí puedo teclear palabras claves alusivas a lo que yo quiero buscar en internet para insertar una imagen. En este caso le voy a poner logo IPN y le voy a dar enter. Mi máquina es un poco lenta, ténganme un poquito de paciencia. Listo. Me arroja una serie de resultados de imágenes alusivas a las palabras clave que yo tecleé. En este caso voy a dar clic con el botón izquierdo del mouse en la imagen que yo quiero insertar. Vean que el recuadro se pone con un color azul y las líneas se hacen más gruesas y aparece una palomita. Entonces le doy clic en insertar. Y aquí, bueno, se desproporcionó por completo el tamaño de la imagen. Vamos a proceder exactamente a los mismos pasos que hace ratito. Vamos a reducir el tamaño de nuestra imagen.
lo suficiente como para que quede proporcional mi encabezado. Entonces, de acuerdo a mi criterio, creo que el tamaño del logo ya quedó en un buen tamaño. Entonces, puedo dar clic en cualquier otra parte de mi encabezado para seguir trabajando sobre este. Si yo diera clic en cualquier otra parte de mi documento, por ejemplo, donde se encuentra el texto, me va a sacar del encabezado. Ya no voy a poderlo seguir trabajando. Si quiero volver a entrar al encabezado, porque sin querer le di clic ahí y me salí, basta con que demos doble clic con el botón izquierdo del mouse y me vuelve a abrir el encabezado para editar. Entonces, ya nada más me falta modificar la columna del medio. De acuerdo a las indicaciones, me pedía capturar mi nombre completo, o en este caso el nombre del participante, y listo. Ya no quiero trabajar con el encabezado, quiero salirme de este. En la esquina superior derecha va a aparecer este tachecito que relacionamos con la acción de cerrar, y de hecho aquí dice cerrar encabezado y pie de página. Le doy clic ahí y en automático me saca. O, en lugar de darle clic a ese tachecito, puedo presionar la tecla Escape y hace exactamente lo mismo. Esto está relacionado con lo que fue nuestro encabezado. Ahora bien, nuestras indicaciones también nos están pidiendo que insertemos, déjenme encontrar mi mouse, ahí está. Me está pidiendo que insertemos un pie de página y ya me está pidiendo también un formato en específico que se llama integral. Y dentro de este pie de página que insertemos el nombre completo del diplomado. Entonces, regresemos a Word. La herramienta de pie de página también se encuentra dentro de lo que es el fichero insertar. De hecho, se encuentra en el mismo grupo que el encabezado. De hecho, podemos apreciar que es la siguiente herramienta. Y la descripción dice, el contenido del pie de página se repite en la parte inferior de cada página. También ya me da ciertos formatos preestablecidos. Cada uno, al igual que el encabezado, tiene ciertas características. Por ejemplo, en Austin, pues me da la numeración ya por default en el borde inferior izquierdo de la página. Con bandas, pues me pone la numeración de la página en la parte del medio. Y así, cada uno de ellos posee ciertas características. En este caso, las indicaciones nos están pidiendo que insertemos un pie de página, el pie de página integral. Le voy a dar clic. Me lleva a la parte de abajo de la página y aquí me da una parte para capturar texto. Me dice autor. Bueno, idealmente este formato del pie de página nos está dando la opción de que vaya ahí en la parte de abajo de nuestras páginas el nombre de la persona que está generando el documento. Ahora, en este caso yo no le voy a poner mi nombre, sino le voy a poner el nombre del diplomado como las indicaciones me lo solicitan. Entonces es aplicación de herramientas virtuales para la gestión y desarrollo de la educación híbrida. Listo. Quiero comentarles que yo tengo deshabilitado mi bloque de mayúsculas, pero el texto se puso en mayúsculas. Esto forma parte del mismo formato que posee este pie de página. Entonces, por ejemplo, aquí todo me lo está alineando a la derecha. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a seleccionar el texto que acabo de insertar. Me voy a ir al fichero inicio. Y aquí con mis herramientas de alineación, voy a decir que lo quiero centrado. Entonces, lo que hace es que lo va a distribuir en la parte central de mi encabezado. Perdón, de mi pie de página, lo siento. Vean que este tipo o este formato de pie de página que elegimos no solamente nos permite capturar texto, sino que ya también nos da la numeración.
¿no? Entonces, eso es una gran ventaja. Ya con una sola acción, ya maté 2 pájaros de un solo tiro. Ingresé la información que quiero que aparezca en la parte de abajo de todo mi documento y estoy numerando este. Entonces, también para salirme de lo que es el pie de página, doy Escape y listo. O doble clic en cualquier parte del documento. Entonces, ya insertamos nuestro encabezado. ¿Está? E insertamos nuestro pie de página. Mi documento tiene 12 hojitas, entonces si yo me voy deslizando o desplazando en mi documento, voy a poder apreciar que tanto el encabezado como el pie de página se aplicó en automático a todo el documento, e incluso puedo apreciar también que la numeración en automático se va actualizando. Ahora, otra de las herramientas que son bastante útiles para cuando estamos trabajando en un documento con Word son los estilos. Los estilos que nos permiten no solo dar ciertas características de formato a nuestro texto, como puede ser tipo de letra, tamaño o color, sino estos estilos también nos permiten trabajar con otras herramientas, como por ejemplo lo que son las famosas tablas de contenidos. Entonces, vamos a irlos aplicando y ahorita vemos cómo utilizamos las herramientas de tabla de contenidos. Me dice el título principal del documento, que es la Independencia de México, debe de tener el estilo título 1 con alineación centrada. Entonces, cualquier herramienta o característica que vayamos a modificar de nuestro documento en Word, es necesario que seleccionemos a qué parte de nuestro documento en específico lo vamos a aplicar. Si nosotros no establecemos una selección previa, por más que yo le pique a los iconos de las herramientas, pues no se va a aplicar a nada. Entonces, sí es importante, especificarlo. Entonces, selecciono Independencia de México, y aquí dentro del mismo fichero inicio encuentro casi hasta la derecha una sección que se llama estilos. Y dentro de estos está, por ejemplo, la opción de título 1. Entonces, vean que las características de formato de mi texto cambiaron, la letra se hizo más grande, se puso negrita y cambió el tipo de letra. Pero no nada más eso, no solamente modificamos las cuestiones de formato, sino que en este momento, aunque nosotros no lo podemos apreciar, Word acaba de poner un marcador, el cual le va a indicar en qué parte del documento se encuentra en específico ese texto. Esto es de gran ayuda cuando queremos hacer una tabla de contenidos, y estos marcadores le van a servir para especificar en qué parte del documento se encuentran y de ahí generárnoslo. Entonces, no nada más está el estilo título 1, tengo más estilos. Aquí me está pidiendo que los títulos secundarios les aplique el título 2 y los alinee a la izquierda. Entonces, ¿cuáles son los títulos secundarios? Antecedentes de la independencia, desarrollo de la independencia, causas y consecuencias y personajes principales. Entonces, voy a ir buscando en el contenido de mi documento, selecciono, en el fichero de estilos busco título 2 y lo aplico. Y así me voy cada uno de ellos. Voy recorriendo en este caso mi texto, desarrollo de la independencia. En efecto, hay que centrarlo. Estas herramientas de alineación se encuentran dentro del fichero inicio, en el grupo párrafo. Lo que hace, o a lo que se refieren las herramientas de alineación, se refiere a en qué posición va a colocar nuestro texto con respecto al margen izquierdo y el margen derecho. Por ejemplo, aquí lo tengo alineado a la izquierda, quiere decir que mi texto va a estar pegado al margen izquierdo. Entonces, si yo lo pongo centrado, pues lo va a distribuir de tal forma que quede entre el margen izquierdo y el margen derecho de manera proporcional. Tenemos la alineación a la derecha y justificado. Aquí en justificado lo que hace es que lo va a distribuir el texto desde el margen izquierdo hasta el margen derecho. Entonces, ahí lo pongo centrado. Gracias, maestra, por la observación. Ahora sí, mi primer subtítulo, bueno,
o encabezado, antecedentes de la independencia de México, le aplicamos título 2, aquí nos pide alineación a la izquierda, y así de manera sucesiva es cuestión de ir explorando nuestro documento, ir ubicando cada uno de los elementos que nos están pidiendo que le apliquemos título 2. Y repito, aunque nosotros no lo alcancemos a visualizar porque realmente no es algo que podamos ver a simple vista, lo que está haciendo Word de manera interna es que está colocando un marcador. Y este marcador le va a permitir posteriormente, mediante la herramienta de tabla de contenidos, ubicar en qué parte del documento se encuentran esos textos y hacer algo que nosotros le conocemos como índice, ¿no? Que nos ubica los títulos principales y en qué parte de nuestro documento se encuentra. Generalmente nosotros lo hacemos de manera manual, pero ya hay una herramienta que lo hace. Pero para esto es importante que primero ubiquemos nuestros títulos principales y secundarios y les vayamos aplicando las herramientas de estilos. Entonces, a lo mejor por ahí se me borró algún otro título. Ustedes con calmita en su casa lo revisan, no se coma ninguno y le van aplicando la herramienta. Recuerden que esto es descriptivo. Les voy a ir explicando poco a poco cómo ocuparlas. Ahora bien, dentro de las mismas herramientas, dice los subtítulos, también le debemos aplicar estilo que le conocemos como subtítulo y también debe ir alineación a la izquierda. Entonces, vamos a ubicar algunos de ellos, como es consecuencias. Las etapas, aquí está, las etapas de la independencia, los selecciono, tengo varios estilos, busco el que diga subtítulo, vean que cambia las características de mi texto, ubico el resto de los encabezados que tengo que modificar, selecciono, subtítulo. Si se fijan, por ejemplo, aquí el subtítulo me quedó al final de la hoja y el contenido o el párrafo correspondiente a quedó en la parte de abajo. Ahorita no lo voy a pasar abajo porque todavía vamos a seguirlo modificando e insertándole elementos, entonces se va a seguir moviendo nuestro documento. Entonces lo único que pasaría es que vamos a trabajar doble o triple al estar ajustando el contenido de mi texto. Entonces mejor vamos a seguir aplicándole formato y al final ya cuando hayamos insertado todos los elementos de nuestro documento, ajustamos esta parte. Listo. Ahorita lo único que hemos hecho realmente es aplicar las herramientas de estilo para reconocer títulos principales, títulos secundarios y subtítulos. Con la intención no solo de darle formato, sino que, repito, posteriormente utilizar la herramienta de tabla de contenidos. Ahora, de acuerdo a las indicaciones que nos están dando para esta actividad, ya lo que es el cuerpo o el contenido de nuestro documento, le vamos a aplicar ciertas herramientas de formato. Tipo de fuente Calibri, tamaño de la fuente 12 puntos, alineación justificada, y ya me están pidiendo un color de fuente específico. Me están pidiendo el gris claro, fondo 2, oscuro al 75%. Vamos a ver. Voy a la parte inicial. Entonces voy a seleccionar mis primeros párrafos. Y en el fichero inicio, aquí está mi herramienta de fuente. Puedo dar clic con el botón izquierdo del mouse e ir tecleando el tipo de fuente que estoy buscando. Y conforme voy tecleando en automático, me arroja el resultado que corresponda a lo que yo tecleo. O bien le doy en la flechita y me da todos los tipos de fuente con el que cuenta Word. Me pide Calibri, me pide tamaño 12. También contamos con estas dos herramientas que son para incrementar o aumentar el tamaño de la fuente o para disminuirla. Entonces, lo dejo en tamaño 12. La alineación va justificada. Vean que distribuyó el texto desde el margen izquierdo hasta el margen derecho. Y el color de la fuente, recuerden que aquí perdí la selección, vuelvo a seleccionar.
Le doy clic aquí en color de la fuente y me da una paleta de colores. Entonces, si yo coloco el cursor, digo aquí sin querer lo ubiqué, pero me da el nombre preciso del color. En este caso me dijeron que tenía que ser gris claro, fondo 2, oscuro al 75%. Bien, ya apliqué estas características de formato. Entonces, tendría que aplicarlo al resto del documento, pero para no ir acción por acción, una por una, puedo seleccionar una parte del documento que ya posee las características que busco, me voy al fichero inicio y en el grupo portapapeles tengo la herramienta de copiar formato. En esta herramienta de copiar formato, le doy clic y me aparece, mi cursor se convierte en una brochita. Entonces lo que voy a hacer es que voy a seleccionar el texto al cual quiero aplicar las propiedades que acabo de copiar. Y por propiedades me refiero a lo que son propiedades de formato. Por ejemplo, voy a seleccionar solo esa parte y vean que en automático aplicó el tipo de letra, color, tamaño. Lo único que no me copió fue la alineación. Entonces, por medio de esta característica o de esta herramienta, pues nosotros podemos ir poco a poco aplicando el formato a nuestro texto. Y así, de manera sucesiva. Yo sé que estas herramientas de formato ya ustedes las conocen, ya las han manejado muchísimas veces. Aquí el chiste es tratar de homologar lo que es el manejo de herramientas para todos los compañeros y utilizarlas de base para el resto de la paquetería, de las paqueterías de Office que vamos a trabajar en este módulo. Entonces, bueno, para hacer un poquito más ágil esta parte, porque ustedes ya la conocen y se va a volver un poco como monótono el irlo aplicando, vamos a dejarlo como palomita, ya vimos este punto, y vamos a la siguiente indicación. En la siguiente parte me está hablando de aplicar viñetas a los listados de causas y consecuencias. Esta herramienta de viñetas o de numeración son muy útiles cuando nosotros tenemos precisamente un listado. Entonces, si queremos aplicarle ciertas características como de organización o de orden mediante numeración, podemos utilizar estas herramientas. Me estoy deslizando en el contenido de mi documento, porque la parte donde se encuentra el listado, tanto de consecuencias como de causas, se encuentra ya casi a la parte media de este. Aquí está. Causas y consecuencias. Y aquí está el listado de las causas. Entonces lo que voy a hacer es que voy a seleccionarlas. Y aquí dentro del fichero inicio, en el grupo de párrafo, tengo lo que son viñetas y lo que es numeración. Si yo le doy clic en la pestañita de viñetas, también me arroja una serie de, aquí está, de imágenes que puedo utilizar para fijar los puntos de mi listado. El clásico puntito relleno, la palomita, la flechita. Yo, por ejemplo, aquí tengo no sé si lo alcanzan a apreciar, pero tengo la bandera de México, ¿no? Entonces, ¿cómo modifiqué esto? Este no viene predeterminado en Word. Si yo quiero utilizar una imagen como viñeta, entonces me voy a la herramienta de viñetas y aquí donde dice al final definir nueva viñeta, le doy clic. Ya sea que trabaje con algún símbolo, que ya vienen aquí precargados, o le doy en imagen. Y la imagen me permite tomarla, ya sea desde mi propia computadora, que tengo aquí ya la imagen descargada, me permite buscarla desde Bing, o incluso navegar en la nube, ¿no? En este caso en OneDrive. Entonces yo aquí le puse México, le voy a poner México, Enter.
Me va a dar una serie de valores o de resultados. ¿No? El de la selección mexicana. Lo selecciono, vean que en cuanto selecciono la imagen que me gustó o que elegí, me habilita el botoncito de insertar, la descarga, la modifica y le doy a aceptar. Entonces, no se alcanza a apreciar muy bien, le voy a subir mucho el zoom para que la vean. Pero aquí medio se alcanza a apreciar el logo de la selección mexicana. Esto si quisiéramos como ser muy específicos, o en este caso yo me vi muy patriota, es el mes de septiembre, entonces no quiero utilizar una viñeta clásica que ya viene en Word. En este caso yo la personalicé. Entonces, de esta forma podemos modificar las viñetas. Aquí está consecuencias. También viene el listado de las consecuencias de la independencia. Vuelvo a seleccionar mi listado. Me voy otra vez a viñetas. O bien, puedo utilizar el de numeración. Me las va a enumerar, ¿no? En números arábigos, números romanos, o puedo utilizar letras, ¿no? Como nosotros lo creamos más conveniente. Podemos usar cualquiera de ellas. Aquí, por ejemplo, a mí no me gusta, en lo personal considero que se ve feo, la forma en la que alineó la numeración en romano. La voy a poner con números arábigos, y creo que queda un poquito más uniforme el formato. Entonces, esto con respecto a lo que son viñetas. Ahora, ¿qué pasa? Aquí no, mi documento no lo tiene, pero ¿qué pasa si dentro del punto 1 yo quiero desarrollar un punto que está relacionado con este? Entonces, le doy Enter, vean que me modifica la numeración, pero no es un punto nuevo, sino que sigue relacionado con el número 1. Entonces, aquí dentro del mismo grupo de párrafo, me voy a dar clic aquí, donde dice aumentar sangría, y lo que hace es que deja un pequeño espacio, que es al que le conocemos como sangría, y si se fijan, ahora para indicar el nuevo nivel de la información, me lo pone con letras. Entonces yo todo lo que captura ahí, hola, ¿no? No se me ocurre poner otra cosa. Pero todo lo que yo coloque ahí va a estar dentro del punto A, y esta pequeña sangría me indica que este nivel depende del anterior. Entonces, vuelvo a dar Enter, me vuelve a generar un nuevo nivel. Ya no quiero un nuevo nivel, quiero romper con esto, entonces con la tecla de borrar, una vez, 2 veces, 3 veces, y me lleva al nivel principal. Entonces repito, el documento no lo marca, el ejercicio no lo marca, más sin en cambio yo quería hacer mención de que también podemos establecer niveles dentro de la numeración o de las mismas viñetas. Si esto yo lo cambio, por ejemplo, en lugar de numeración, utilizo la de viñetas, también esta se ajusta. Vean que los niveles superiores me pone la viñeta que predefiní con el logo de la selección mexicana, y el nivel inferior le pone otra viñeta, y sigue respetando la sangría que me permite diferenciar la jerarquía entre mis niveles. Entonces, esto es bastante útil cuando, por ejemplo, estamos haciendo un temario, ¿no? Y decimos unidad 1, ¿no? Y luego tema 1.1, y luego viene tema 1.1.1, ¿no? Entonces, en lugar de que nosotros lo vayamos ingresando de manera manual, pues podemos utilizar la herramienta de viñetas o de numeración, y en automático, aplicando sangrías, podemos establecer esas jerarquías en los niveles. Bien, ahora, punto número 9, perdón, inserción de imágenes. Dice, inserta imágenes que ilustren el contenido del documento. Aquí me pide para efectos del ejercicio completo, una imagen mínimo por tema, y me está pidiendo que la posición de las imágenes sean en la parte superior derecha o la parte superior central con el ajuste de texto cuadrado. ¿Qué es eso? Bien. Por ejemplo, me regreso otra vez a la parte inicial de mi documento, aquí donde dice Independencia de México, voy a dar un Enter entre el párrafo y mi título, me vuelvo a ir al fichero Insertar,
a la herramienta de imágenes en línea. Voy a buscar una imagen alusiva al título de mi trabajo de Provincia de México. Listo, le doy Enter. Selecciono alguna. Esta. Insertar. Ahorita, en esta sesión no vamos a abordar con detalle todas las herramientas que hay para modificar las propiedades de nuestras imágenes. Hay un apartado en específico dentro de nuestro módulo para eso, pero sí es importante que sepamos cómo ajustar el tamaño de nuestra imagen para que guarde proporción con nuestro documento. Yo aquí ya reduje el tamaño de mi imagen. Vean que aparece en el pie de la imagen ya la imagen, perdón, información alusiva a esta, dice que el autor es desconocido y está bajo licencia. Por ejemplo, si yo no quiero que aparezca el título de esta imagen que se descargó junto con ella, ¿cómo lo quito? En el fichero disposición, está casi hasta la derecha en el grupo organizar una herramienta que se llama panel de selección, ¿no? Entonces aquí me van a aparecer los objetos que yo vaya insertando. ¿A qué le llamo objeto? En este caso a una imagen, una gráfica, un diagrama. En este caso es mi imagen. Entonces me aparece que inserté una imagen y aparece cuadro de texto. Dices, tienes una imagen y tienes un cuadro de texto. Y ahí a la derecha aparecen dos ojitos. Por ejemplo, donde dice cuadro de texto, le pico al ojito. Ahora sí que le pico al ojo. Y en automático no es que haya eliminado la información que venía como de pie de la imagen, simplemente la ocultó, no es visible en el documento. Y ahí está. Selecciono mi imagen y dentro del mismo fichero disposición, en el mismo menú de organizar, viene la herramienta de posición. ¿A qué se refiere? Pues precisamente en qué parte de la hoja va a colocar en este caso la imagen que acabamos de insertar. Aquí, por ejemplo, le puse que sea en la parte del medio. Voy a reducir un poquito el zoom para que sea apreciable. Y vean que me la puse en la parte del medio de mi hoja. Ahora bien, yo quiero mover mi imagen, no la quiero en esa posición, sino que, por ejemplo, la quiero en la parte, como me lo piden, en la esquina superior izquierda, ¿no? Entonces, lo que hace es que me va a colocar en la esquina superior izquierda de mi documento, de la hoja en la cual estoy trabajando la imagen. Pero, por ejemplo, aquí me movió mi título, me partió horrible mi párrafo, entonces lo que voy a hacer es que, teniendo seleccionada la imagen dentro del mismo fichero disposición, en la herramienta ajustar texto le voy a dar estrecho, y con esta opción de estrecho, vean que mi cursor cambió a 4 flechitas, mantengo presionado el botón izquierdo del mouse y me permite arrastrar la imagen. ¿Qué ventaja tiene esto? Pues me permite acomodar la imagen exactamente donde yo la necesito. Incluso, por ejemplo, puedo aumentar el tamaño de mi imagen al tamaño del texto o del párrafo, y vean que en automático el texto se va a ir distribuyendo alrededor de mi imagen. Voy a hacer un poquito más pequeña. Ahí está. Ahí está. Yo la puedo modificar, la puedo poner en medio, por ejemplo. Esta herramienta ya me permite trabajar más libremente la posición de mi imagen, y dependiendo de dónde yo la mueva y la coloque, vean que en automático el texto se va a distribuir alrededor de esta. Entonces, ustedes de esta forma pueden ir trabajando las imágenes, pueden irlas insertando, ¿no? A lo largo de su documento, y pueden ir ajustando el tamaño de y la posición conforme el formato que ustedes deseen darle. Yo ahorita, para seguir ejemplificando estas herramientas, me voy a ir a la parte de abajo de mi documento, donde ya viene
la parte donde habla acerca de los personajes principales de la independencia, viene Miguel Hidalgo y Costilla. Entonces, doy un Enter. Y en esta posición donde yo coloque el cursor, voy a insertar la imagen de Miguel Hidalgo. Vean que trabajo mucho con imágenes en línea porque no las tenía descargadas, pero si ustedes ya las tienen en su computadora o las tienen almacenadas dentro de su nube, pues pueden buscarlas e insertarlas. Estas herramientas de posición y de ajuste del texto son bastante útiles, sobre todo para darle armonía al texto con el objeto que estamos insertando. Por ejemplo, ahí me quedó medio feo. Voy a reducir todavía más el tamaño. Mucho más. Entonces, me vuelvo a ir a ajuste de texto. Tengo dos opciones. En las dos tengo que tener forzosamente seleccionada la imagen que estoy trabajando. Ya sé que me vaya el fichero disposición y aquí encuentro otra vez las herramientas de posición y de ajustar texto. O bien vean que en la parte superior me habilita una pestañita que se llama herramientas de imagen. Dentro de lo que son las herramientas de imagen vuelven a aparecer la de posición y ajustar texto. Le voy a volver a dar estrecho que me permita moverlo. Y ahí lo acomodo. ¿No? Entonces ahí está. Ya acomodé mi imagen, la inserté y la acomodé. Entonces, de esta forma nosotros podemos ir insertando las imágenes, las vamos modificando y las vamos colocando con el formato que nosotros deseemos dentro de nuestro documento. Entonces, las indicaciones nos dicen que pues tiene que haber por lo menos una imagen por tema, y que cada uno de los personajes principales de la independencia de México debe de poseer su fotografía, y ya nos está hablando que en específico debe de ser en posición en la parte superior izquierda con ajuste de texto cuadrado. Entonces, aquí está en la parte superior izquierda. Aquí está la opción de cuadrado. Listo. Aquí está. Esto con respecto a lo que es las herramientas de disposición para el manejo de imágenes. Ahora bien, para cerrar la actividad, hablando de objetos, vamos a insertar una tabla. Perdón. Ahí está. La tabla va en el tema monumentos y o reconocimientos a los héroes que nos dieron patria. Ya nos están dando un formato en específico. Aquí voy a minimizar mi presentación para ir viendo mi tabla. Y la voy a acomodar para poderla ver. Voy a acomodar las dos. Entonces, ¿dónde se encuentra el tema donde debo de insertar la tabla? Se encuentra hasta el final de nuestro documento. Aquí está, monumentos y reconocimientos a los héroes que nos dieron patria. Entonces, doy un Enter. Vean que la tabla tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 columnas. Entonces lo que hago es que me voy al fichero insertar. Aquí está el grupo de tabla. Y ya sea que vaya seleccionando y haciendo un sombreado del número de filas y de columnas que yo necesito. Aquí máximo me da hasta 10 columnas. O bien me voy a la parte donde dice dibujar tabla, me abre, insertar tabla, perdón. Insertar tabla, y aquí en insertar tabla me abre un pequeño recuadro donde puedo especificar por medio de numeritos cuántas filas y cuántas columnas deseo. Y lo que hace es que las inserta. Nosotros vamos a ir modificando poco a poco las propiedades de nuestra tabla. Para eso voy ingresando los títulos, nombre del personaje histórico,
Lo voy a ir capturando y poco a poco le vamos a ir dando formato. Nombre del personaje histórico, foto del personaje. Voy a ir capturando mis encabezados. Entonces, restos, el mausoleo. Estatua exterior, estatua interior. Columna, base. Ahorita lo vamos a ir modificando. Cheque. Estatua en el Paseo de Reforma. Y los dos encabezados restantes son estatua o pintura en otro lugar. El último es grabado en letras de oro, Congreso. Ok, vean que mi tabla, conforme la inserté y le fui dando o llenando el contenido de cada una de estas celdas, que son estos recuadritos, se fue ajustando al tamaño de mi hoja. Y en base al tamaño que fue ajustando de mi tabla, pues también fue ajustando mi texto. En este caso, pues mi tabla me está quedando muy apretada. En este caso no me conviene trabajarla con una orientación en vertical. Entonces lo que voy a hacer antes de seguir trabajando con mi tabla es primero generarme el espacio suficiente para trabajar mi tabla correctamente. Y aquí es donde vamos a trabajar con la orientación en horizontal, en específico en esta parte. Entonces voy a seleccionar desde el título de este tema junto con la tabla. Me voy a ir al fichero disposición. Y aquí donde dice el grupo configurar página, esta como flechita que se le llama más, le damos clic y precisamente nos va a dar más opciones. Dentro de esas opciones le voy a cambiar la orientación, pero aquí en lugar de decirlo que lo aplica todo el documento, le voy a decir que lo aplica a la parte que tengo seleccionada. Solamente esa parte y le voy a dar a aceptar. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Lo que hizo fue un salto de página, cortó en el punto donde yo coloqué mi cursor, y a partir de ese punto generó una nueva hoja, y en esa nueva hoja o en esa nueva página bajó el contenido que tenía seleccionado, y como pudieron apreciar, la orientación acaba de cambiar. De esta forma nosotros podemos ir configurando la orientación de las páginas del contenido de nuestro documento conforme las necesidades se vayan presentando. Digo, aquí fue al final del documento, pero pudo ser de forma intermedia o al principio. Entonces, de esta forma lo pueden hacer. Ahora, nuestra tabla pues sigue estando como apretada. Ven que aquí me queda un poquito de espacio para trabajar. Vamos a hacer que nuestra tablita se distribuya en el nuevo espacio que acabamos de ganar. En la esquina superior izquierda aparece este cuadrito con las 4 flechitas. Démosle clic y en automático se selecciona toda la tabla. Ahora un clic derecho sobre la tabla seleccionada y debemos de buscar la opción que diga autoajustar, y en este caso le vamos a decir que se autoajuste a la ventana, es decir, al nuevo tamaño de la hoja en la cual estoy trabajando la tabla. Entonces vean que ya se hizo ancha mi tabla, ya se distribuyó en el área de trabajo que tengo en mi hoja en horizontal, ya me dio más espacio. Lo repito, ahí estaba mi tabla originalmente. Entonces lo que vamos a hacer es, nos vamos a la esquina superior izquierda, vamos a ubicar este icono con las 4 flechitas, denle clic con el botón izquierdo del mouse para que se seleccione toda la tabla. Con un solo clic ya seleccionamos toda la tabla. Clic derecho con el mouse para que nos aparezca este menú emergente y vamos a buscar la opción que dice autoajustar.
La intención de darle autoajustar a la ventana es que la tabla, perdón, se distribuya al ancho de toda la hoja. Ese espacio que ganamos al cambiar la orientación de la hoja de vertical a horizontal, lo vamos a ganar ajustando la tabla al ancho de ese espacio. Entonces ya nos queda muchísimo mejor, por decirlo, nuestra tabla, ya tenemos más espacio para trabajarla. Ya no tengo que estar modificando como lo hacíamos, ¿no? Que colocábamos nuestro cursor en medio, en la línea, y nosotros le íbamos moviendo, ¿no? Y le íbamos ajustando ahí el tamaño el ancho de las columnas. Y así me iba una por una hasta lograr que se distribuyera al ancho de la hoja. Entonces con esta opción en automático lo hace Word por mí. Y me queda muchísimo mejor distribuido los espacios. Y no me meto en complicaciones. Ahora, ya ajustamos nuestra tabla. Esta no es la versión final de nuestra tabla. Entonces, por ejemplo, aquí voy a proyectar otra vez la presentación. Vean que a mí me hace falta estos encabezados de columna de la independencia, otros sitios, y esta parte donde dice nombre grabado en, que habla en específico de columna y base. Entonces, lo que vamos a hacer es que me voy a colocar al principio o al final de la fila donde ustedes deseen. Voy a dar clic con el botón derecho del mouse. Y de las opciones que me da este cuadro emergente está el de insertar. Por ejemplo, yo ahorita tengo la necesidad de tener una fila arriba de esta donde tengo mis encabezados. Precisamente aquí está la opción de fila encima. Tengo la opción también de insertar filas debajo, columna a la izquierda, columna a la derecha. En este caso, inserto fila. ¿Qué voy a hacer? De acuerdo a nuestra tablita, en las columnas donde dice columna y base debe de ir encima un encabezado que diga nombre grabado en, y el resto se queda como estaba, ¿no? Al mismo nivel. Chequen. Entonces aquí, estas dos celdas, o estos dos recuadritos, lo que voy a hacer es que los voy a seleccionar y los voy a convertir en uno solo. Entonces los selecciono, doy clic derecho, y está la opción de combinar celdas. Y lo que hace es que en lugar de tener dos celdas, me forma una sola. Entonces ya puedo poner el encabezado. Perdón, tengo memoria de teflón. Nombre grabado ahí. Voy a poner nombre grabado en 2 puntos. Entonces ya tiene su propio título. Ahora, el resto de los encabezados de las otras columnas, pues no tenían más información, no hay otro nivel superior. Entonces lo que voy a hacer es que también voy a irlas combinando para que me queden como una sola. Esa es una opción. Entonces las voy combinando, clic derecho, combinar celda. Selecciono las dos celdas que quiero unir, clic derecho, combinar celda. Otra opción sería irme al menú insertar, a la herramienta de tabla, y aquí en la opción dibujar tabla, me va a habilitar esta herramienta. Herramientas de tabla. Entonces yo le voy a dar aquí, no la veo. Aquí está. En la pestañita disposición hay una herramienta que se llama borrador. Literal, aparece como una gomita. Entonces lo que voy a hacer es que le doy con la gomita un clic a la línea que quiero desaparecer. Quito esta línea que no me sirve y ya me queda en una sola celda mi encabezado. Entonces ya sea que combine las celdas y forme una sola o de plano elimino esa línea. Cualquiera de las dos opciones son válidas. ¿Cómo quito la gomita?
Le dan clic en la tecla Escape, o la presionan y con eso es suficiente. Me sigue faltando un nivel, que es de este encabezado, ¿no? Entonces, columna de la independencia, otros sitios. Regreso a mi documento, vuelvo a insertar otra fila. Me coloco al inicio de la fila, clic derecho, insertar, fila encima, y voy a combinar todas estas, las selecciono, clic derecho, combinar, y el encabezado era columna de la independencia. Así que le pongo columna de la independencia. Ahí está. Vean que el texto me lo dejo pegado al borde izquierdo de la tabla. Como especifico en qué parte de la celda quiero que me coloque el texto, puedo seleccionarlo y aquí mismo en la pestañita de herramientas de tabla, en la pestañita de disposición, vienen mis herramientas de alineación. Le doy aquí donde dice alinear verticalmente. Entonces, con respecto a mis 4 márgenes, me lo va a poner exactamente a la mitad. Me falta ahora combinar estas 3 celdas. Selecciono, clic derecho, combinar. Y aquí tiene que decir otros sitios. Entonces también aquí, listo, ya los entré. Ahora bien, ya quedó el formato de mi tabla, pero pues visualmente realmente no es muy atractiva que digamos. Vuelvo a seleccionar toda la tabla. Para que me aparezca esta pestañita de herramienta de tabla, forzosamente esta tiene que estar seleccionada o tengo que estar trabajando en ella. Si yo tengo mi cursor en cualquier otra parte del documento, esta pestaña de herramientas no la voy a poder ver. Entonces yo aquí, por ejemplo, tengo seleccionada mi tabla, me aparece mi pestañita donde tengo muchas opciones para trabajar mi tabla y aquí tengo una pestañita que se llama diseño. Y aquí está como la cara bonita de mi tabla, ¿no? Aquí me permite agregar algunos fondos. Que ya me permite darle otro tipo de acabado a mi tabla. Cada uno de estos tiene nombre. Vean que yo coloco el cursor encima y aparece un nombre. Dice tabla con cuadrícula 3, énfasis 3. Y si no mal recuerdo es el que nos están solicitando. Ah, no. Tabla con cuadrícula 3, énfasis 1. Entonces, vamos a ver. Por aquí. Aquí está. Tabla con cuadrícula 3, énfasis 1. Listo. Ya lo tengo. Entonces ahora sí, ya nada más me dedico a llenarla. Aquí, por ejemplo, en foto del personaje, pues me está diciendo que tiene que ir una imagen. De igual forma me voy al fichero insertar. Desde la fuente donde yo la quiero obtener, en este caso yo la voy a buscar en internet. Mi primer personaje era, no sé, le voy a poner Morelos. A ver qué me da como resultados de la palabra Morelos. Esta me gusta, la selecciono, la inserto. Me quedó inmensamente grande. Entonces, reduzco el tamaño, reduzco, reduzco. Sigo reduciendo. Vuelvo a reducir. Y inserté mi imagen. Entonces, vean que conforme yo voy insertando objetos, digo, aquí dejé abierto a propósito este recuadro de selección, para que vean que todas las imágenes o objetos que voy insertando aquí van apareciendo. Por ejemplo, ahorita inserté la imagen de Morelos y también venía con un pie de página. Entonces, este cuadro de texto lo puedo ocultar y me quito de broncas. Entonces, de esta forma ustedes pueden ir trabajando sus tablas, las van adecuando de acuerdo a las características que ustedes necesiten o deseen y las van a ir personalizando.
Ya para cerrar la actividad, me está pidiendo que revise y corrija los errores de ortografía o gramática mediante el corrector de ortografía. Podemos ir utilizando el corrector de ortografía. Estoy buscando una parte del documento donde se ve que hay errores. ¿Cómo sé que tengo errores de ortografía? Word obviamente lo que hace es que me los pone subrayados en color rojo si son errores ortográficos, es decir, que le falte comas, que haya puesto una letra por otra, o si son errores gramaticales, me los pone en azul, ¿no? Por ejemplo, aquí Veracruz, puedo dar clic derecho con el botón del mouse, me da una opción, la elijo y lo corrige. O en revisar, en el fichero revisar, en el grupo revisión, la primera opción que me aparece es ortografía y gramática. Le voy a dar clic, ¿no? Entonces me dice cuál es el error, me dice que puedo emitirlo o me da la opción con la cual puedo corregirlo, le digo cambiar, cambiar, y así me voy a ir dando una por una. O puedo confiar en que Word es sabio y lo corrija todo por mí, le digo cambiar todo. Ahí está. Bueno, a excepción de esta parte, ¿verdad? Que son jeroglíficos que yo acabo de poner para ejemplificar una parte del ejercicio. Entonces, realmente con esta parte de la ortografía, realmente no creo que haya como mucho problema. Ya la conocíamos. Entonces, culminamos nuestro ejercicio insertando la tabla de contenidos. Me voy a la parte de arriba de mi documento. Pueden irse hasta arriba de su documento con un shortcut o lo que le llamamos atajo del teclado, que es presionando la tecla control y la tecla inicio. Y en automático me lleva hasta arriba. Genero un salto de página, es decir, en este punto quiero que me genere una nueva hoja, mantengo presionada la tecla control y doy un enter, y en automático me genera un salto de página agregándome una hoja en blanco. Coloco mi cursor antes del salto de página, me voy al fichero referencias, y en referencias tengo la opción de tabla de contenido. ¿Se acuerdan que les platiqué cuando estábamos aplicando los estilos que Word generaba marcadores indicándome en qué posición estaban mis títulos? Pues esos marcadores los voy a utilizar para saber específicamente en qué parte están y me va a generar un listado de estos y diciéndome en qué hoja o en qué página de mi documento se encuentra. Bueno, aquí me inserto de más al aplicar el formato. Copio completo, pero en realidad solo son estos. Puedo ir a esa parte del documento manteniendo presionada la tecla control y dando un clic con el botón izquierdo del mouse, ¿no? Y en automático me va a llevar a esa parte del documento. Eso con respecto a la tabla de contenidos. La tabla de ilustraciones, ¿qué pasa con ella? Cada una de las imágenes que yo vaya insertando, es necesario que le coloquemos un nombre. Entonces, por ejemplo, aquí selecciono mi primera imagen. Aquí mismo en el fichero referencias está la opción de título, insertar título. Le voy a poner Independencia de México. Ups, es al revés, mayúsculas y minúsculas. Le doy a aceptar. No lo voy a ver, más sin en cambio va generando una especie como de base de datos con mis imágenes y los nombres que le estoy viendo, que le estoy dando. Busco otra imagen. Aquí está, por ejemplo, selecciono referencias, insertar título, le pongo Miguel Hidalgo. Si no quiero que se vea, le doy clic aquí donde dice excluir el rótulo del título, es decir, solo quiero que aparezca el nombre de la imagen que puse. Y ahí está. Tampoco quiero que aparezca el título de la imagen, pues en diseño me vuelvo a ir a, perdón, en disposición,
Me vuelvo a ir a lo que es panel de selección. Y le vuelvo a picar en el ojito y ya no lo veo. ¿Por qué es importante que le pongamos nombres a nuestras imágenes? Porque también así Word va generando marcadores de las imágenes con los títulos que le insertamos, para que cuando insertemos, voy más rapidito, cuando insertemos nuestra tabla de ilustraciones, sepa cómo se llaman y en qué parte de nuestro documento están. Voy a poner modelos. Aceptar. Está, le vuelvo a picar, no quiero ver el cuadro de texto. Y me voy a la parte otra vez inicial, después de mi tabla de contenidos, o al final de mi documento, si así lo deseo. Vuelvo a generar un salto de página. Y aquí mismo dentro del fichero referencias, está la opción insertar tabla de ilustraciones. Entonces, le doy a aceptar. Y me va a generar un listado con las imágenes que yo haya insertado y que les haya colocado título. Si yo inserté imágenes y no les puse título, aunque inserte esta tabla de ilustraciones, no se va a ver reflejado. Sí es bien importante que le pongamos título. Y por último, vamos al fichero insertar, vamos a ponerle portada a nuestro documento. Está dentro del grupo páginas. Ya vienen modelitos. Podemos elegir el que nosotros queramos. Este. Y lo que va a hacer es que lo va a insertar como la primera página de nuestro documento. Yo ya no le dije, o no llevé el cursor a la parte inicial de mi documento. Si se fijan, estaba trabajando yo en la parte final de este, sino que en automático, en cuanto le di insertar, la portada la puso al principio de este. Y dependiendo del modelito de la portada, pues los datos que nos va a pedir. Por ejemplo, aquí me permite poner el año, me aparece un calendario, ¿no? Selecciono la fecha, ya me la puso. Título del documento, actividad 2, módulo 1, ofimática básica. ¿No? Corrijo el error de ortografía. Este también tiene falta ortográfica. Y aquí lo interesante a lo mejor es cómo personalizo la imagen que viene en la portada. Le doy, selecciono la imagen, clic derecho. Esa imagen no va ad hoc al contenido de mi documento, la quiero cambiar. Dentro del menú emergente que me aparece al dar clic derecho está la opción de cambiar imagen. También me permite jalar la imagen desde un archivo o jalarla desde internet. No sé, voy a poner el Monumento de la Independencia. Dejemos que nos arroje resultados. Este. Y démosle 3 segundos. Ahí está. Se la modifico. Puedo arrastrar mi imagen, moverla para que no quede en este caso oculta por el cuadro de texto. Y listo. Aquí también da la opción de poner una breve descripción, o en este caso el nombre del autor. Voy a poner, Sinatep sección 60. Nombre de la compañía, no sé, CENTE o IPN o lo que ustedes deseen, o simplemente
Pueden borrar el recuadro del texto si no lo van a ocupar. Y listo. En este ejercicio hemos podido apreciar algunas de las principales herramientas que manejamos dentro de un documento de texto en la paquetería de Word. Muchas gracias por su atención.